¿Qué ha habido, gente? Yo soy Miguel de la Torre y soy host del podcast de Yo Creo en Ti. Un podcast lleno de entrevistas con personas que han pasado por situaciones fuera de lo común y han salido adelante. Todo esto con la finalidad de compartir contigo su experiencia y motivarte a salir y emprender. Desde futbolistas profesionales, actrices, influencers y empresarios, personalidades con las que gracias a mi podcast he podido conectar y tener el honor de platicar con ellos. Todos reunidos en una playlist de capítulos diferentes, en donde estoy seguro que encontrarás contenido para ti. Comenzamos. ¿Qué ha habido todos? Bienvenidos al podcast de Yo Creo en Ti y... todos digan sus podcasts, güey. Mi nombre es Jorge Orona. Tenemos el podcast de Relativo, donde ponemos un tema en la mesa, lo cuestionamos y de repente invitamos a personas expertas a hablar sobre un tema específico. Ya tenemos psicólogos, invitamos a los de Cachivaches, a hablar sobre arte, a hablar sobre música, a hablar sobre corrientes filosóficas y pasarla bien. Chingón. Fer. Excelente, yo soy Fernando Veloz, yo soy una cuarta parte de Todo Que Ver porque somos 4, está Adrián Murra, Isabel Sesma, Miguel Alejandro, que no pudieron acompañarnos, pero ojalá llegue el otro cuarto para hacer un medio mínimo. Todo Que Ver es un podcast de cultura pop donde hablamos sobre un tema específico, pero sin spoilers, es muy importante. Ya estuvo Miguel por ahí en un episodio. Tuve el gusto de estar ahí. Ya seguirán aquí mis compañeros, pero esperemos que les guste, vamos en la segunda temporada. Chingón. Pues bueno, yo soy Miguel de la Torre, yo tengo un podcast que se llama Yo Creo en Ti. Va muy enfocado al crecimiento personal y a los negocios, porque considero que es la única manera de salir adelante cuando tienes como que esa sincronía. Y me gusta invitar todo tipo de personalidades, desde artistas, futbolistas, empresarios y cualquier persona que se me antoje invitar, pues eso es lo que hago. Mi nombre es Ian Olvera, yo tengo un podcast llamado Color Creativo, que es a base de colores, que es como la manera en que tú te identificas, que es a través del Pantone. Esto es para no repetir los colores, pero esto es a base de que no necesitas ser artista, deportista, cantante, o lo que sea, sino todos podemos ser o todos somos creativos y de eso trata algo en mi podcast. Excelente. Órale. Pues digo, primero que nada, qué chido sus podcasts, ya quiero escuchar todos. Yo pensé que el Pantone era más un champú, güey. Qué chido saber qué hay más, güey. No, sí, güey, yo dije, órale, un nuevo mundo. Qué buena onda. Yo soy Pablo Schmal, mi podcast se llama Musicología. Se trata de entrevistar a creativos, artistas. Platicamos de música, de psicología y la neta todo lo que se nos atraviese, que normalmente son muchas cosas, más de las que deberían de ser. Pero pues de eso trata el podcast y qué chida la invitación, qué chido proyecto. Muchas gracias a todos. Cabrones, la neta está muy chido escuchar todos, los proyectos que existen aquí. Grabamos desde Torreón, Coahuila, La Laguna, para la gente que no nos conoce. Y hicimos este tipo de grabación, este tipo de evento con la intención de darnos a conocer, de que sepan los otros creadores del otro lado de la pantalla que aquí estamos esperando la comunidad, que aquí estamos esperando que nos busquen para poder hacer algo más grande. Y pues mi querido amigo Ian me proponía el día de hoy hacer como cosas que a los podcasters o a los creadores de contenido les pasa en su vida cotidiana de creadores. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién se va a aventar la primera anécdota, el primer reto? Izquierda, derecha, vamos. Vámonos, izquierda, derecha. Yo creo que lo más difícil antes de ser podcaster es no serlo y decidir ser. O sea, eso es lo más complicado. Memo y yo nos tardamos 3 meses, yo creo, o sea, en decidir. Ni siquiera en comprar nada, en ver en Amazon, en decidir temas, nos tardamos, yo creo que como 3 meses. Y realmente la dinámica que teníamos era platicar de temas que platicamos en el podcast. Y la intención era que con el podcast pudiéramos abrir el debate. Claro. A que no se cerraran Memo y yo, sino que tener estas dinámicas de platicar contigo, porque cada uno es experto en algo. Pero yo creo que lo más difícil fue el decir sí, el decir vamos a intentarlo, decir cómo lo hacemos, porque ni él y yo éramos expertos en micrófonos, en audio, en video, no teníamos el equipo, era la inversión, era todo eso. Pero ya cuando lo empiezas a hacer realmente, no es tan complicado como te lo pitan, ya que lo aprendes. Y no es el monstruo que piensas cuando no lo estás haciendo, como todo. A huevo. Estoy totalmente de acuerdo, Sí. Es el miedo de cómo empiezo y por dónde. Y que te vean y que te escuchen. Y si la regaste, pues ya ni modo, ¿no? Pero una vez que empiezas vas agarrando, ya sabemos todos como estos atajos que puedes lograr a tener.
No sé si el de ustedes lo editan, no lo editan. Hay gente que no lo edita, lo graba, se lanza. Y está bien, son formatos que así deben de ser. Digo, la plática ahí está, la idea ahí está, el contenido ahí está. Pero ¿cómo quieres llevarlo más allá? Nosotros decíamos, bueno, yo quiero que mi podcast tenga un formato y tenga una estructura. Muy, muy estructurada. Muy. Por cierto, los felicito. Están muy cabrones esos güeyes. Pero fue parte de basarnos en lo que escuchamos, ¿no? O sea, si pensamos en otros de México, de Tijuana sobre todo, que es, ni siquiera entiendo la cura que está pasando en el lugar y no tengo video, porque solo tengo audio. Entonces hay que ser como muy... Digo, de repente somos muy formales de... Y Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Sabes? O sea, sí se vale meterse en todo y todos podemos estar dentro de todo, pero a mí sí me gusta que sea, o sea, que se entienda lo que queremos llegar a contar, ¿no? Y también tenemos un invitado cada semana y a mí me gusta que se luzcan y claro, que digan y que platiquen y que promuevan, pero no con el típico ¿qué vendes? Sino te lo saco a través de qué te gusta, qué ves, qué lees, qué escuchas. Concuerdo con todo lo que dicen. A mí me gusta hablar de la parte que más me costó a mí, que fue como la aceptación social de la gente hacia mí y de mi proyecto hacia mí. O sea, y lo digo de esa manera porque pues toda mi vida fui como a lo mejor un poquillo desmadroso. Y el momento que llegas y hablas como que de crecimiento personal y de business, como que la gente no te toma en serio. Entonces yo tenía un trabajo muy grande, personal, de decir, pues mi pasado ya quedó en el pasado y el día de hoy soy este Miguel y por hoy me gusta esto y chingue su madre quien pues no cree en mí. Y la verdad fue algo muy difícil porque pues yo estaba lanzando un proyecto motivadísimo. Ustedes saben lo que representa el dedicarle el tiempo a las cosas, el dinero, trabajo. Entonces, pues ahí tienes que ser un híbrido. Y luego que llegue alguien y te diga que escuché tu podcast, me encantó, pero no creo en nada de lo que dices. Entonces dices, güey, pues gracias y seguir participando. Y digo, ya a lo largo de 2 años, la única experiencia que he tenido es la gente en el camino, primero te va a criticar, después te empiezan a preguntar de que, chinga... Y pues qué bien, ¿no? Y luego te preguntan cómo lo haces y luego de nada se sorprenden. Cabrón, ya tienes tantos episodios, ya hiciste tanto. Entonces, la constancia es la clave. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en los 3 que han hablado. Por ejemplo, yo cuando quería abrir el podcast, pues yo quería tener una estructura, un guión, y te das cuenta que no se puede porque estar aquí te da nervios. O sea, más cuando vas a empezar... Ves las cámaras, te pones el micrófono, audífonos, y ¿qué es lo primero que haces? Pues tartamudeas, ¿no? Y dices, no, yo me tardé 5 meses en empezar el podcast porque yo ya tenía un guión, pero se escuchaba así como si estuviera todo leído. Y te das cuenta que para que esto funcione es ser auténtico. O sea, cada uno le está poniendo su propia marca. O lo que, por ejemplo, tú, Fer, que dijiste, no, yo he escuchado en cosas de México, de Tijuana... Pero ustedes lo fueron puliendo para que ya se viera tal cual ustedes lo querían. Y siento que eso es lo importante, o lo que nos ha ayudado para ser lo que somos ahorita. Y te tardas, ¿eh? No es cosa bueno, si yo empiezo en 3 meses, o quién sabe, puede que en 1 mes. Y está bien. Sí, el punto es que yo siempre he dicho en todos los capítulos que hago es, atrévete a dar el paso, equivócate, hazlo. Y tú solo si... Por ejemplo, yo también edito, yo hago todo, pero eso te ayuda porque tú vas aprendiendo cómo se van haciendo las cosas. Ya después, a largo plazo, pues ya contratas a alguien que te esté apoyando, pero el punto es que tú le entiendas y que veas que en verdad todo esto es un trabajo y no es fácil, pero atrévete a hacerlo y la neta está muy chido porque aprendes y te ayuda profesional y personalmente. Y eso es lo que más me ha gustado de hacer el podcast. Es que al final de cuentas creo que a veces se nos olvida que los podcasts sí califican en teoría dentro de la categoría de arte. O sea, si estás haciendo arte, estás haciendo algo donde te estás expresando, estás dando a entender tu punto de vista y no tienes que hablar de ti para decir algo de ti, ¿no? O sea, puedes hacerlo hablando de temas de cultura pop, de cualquier cosa y estás diciendo cosas de ti por la manera en la que lo interpretes y el cómo lo procesas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que esta parte de estamos haciendo arte, pues sí, o sea, para aprender a pintar, todos entendemos que hay un proceso. Para aprender a hacer música, todos entendemos que hay un proceso. Pero a veces... pues como que pensamos así como que, güey, hablas todo el día. ¿Por qué vas a necesitar un proceso para aprender a hablarle a un micrófono? Y es otro tema totalmente diferente. O sea, es un proceso muy diferente que tienes que ir aprendiendo poco a poco para que vayas sacándolo a flote y vayas encontrando hasta tu propia voz dentro de esto, ¿no? O sea, en la música se utiliza mucho, ¿no? O sea, yo que produzco, se usa mucho esto de encuentra tu voz como artista, encuentra tu sonido. Eso es lo que se dice todo el santo día, ¿no? Y al final de cuentas también en los podcasts eso aplica. Encuentra tu voz, encuentra tu sonido, el de qué quieres hablar, tus la parte temas, de los guiones. Claro, sí, hay gente
gente que le sirve mejor sin guión, hay gente que con guiones le va mucho mejor, hay gente que se guía nada más como que con bullet points. Entonces digo, a final de cuentas es, encuentra el cómo hacerlo, pero date la oportunidad de regarla todos los días hasta que te salga. Y eventualmente te va a salir, ¿no? O sea, había una analogía ahí de Ed Sheeran que decía que... Él lo decía sobre el songwriting, ¿no? Que el songwriting era como abrir una llave de agua y que al principio iba a salir lodo, iba a empezar a salir tantita agua, pero iba a ser más lodo que agua y no te lo ibas a poder tomar hasta que de repente iba a salir ya cada vez más agua y eventualmente iba a ser una llave de agua limpia corriendo que te puedas tomar, ¿no? Y eso termina siendo todo el arte y eso terminan siendo los podcasts. Tienes que abrir esa llave, dejar que salga todo el lodo. Si es necesario, saca tu lodo y luego ya trabájalo, sácalo. Y es que regarla, porque por ejemplo, ahorita que decías con los músicos, los cantantes, ellos empiezan con tablas y luego ya empiezan a experimentar. Yo no empecé con tablas por lo pronto, o imagino que nadie al hablar en un podcast, porque regarla y escucharte, que yo batallé demasiado para escucharme. O sea, yo los primeros 3 episodios no los escuché. A mí me siguen dando pena mis primeros episodios, güey. Y son los que más descargas tienen, ¿eh? O sea, y los escucho con pena ahorita. Entonces, sí, o sea, claro. me sigue dando pena, pero los sigo escuchando para la edición, para todo lo aparte. demás. Sí, pero me sigue dando pena. Y lo que me da más pena... Bueno, más bien, lo que batallé más al principio, lo que tú decías, de la aceptación social... Yo creo que más aceptación social de los que te rodean, los que están más cercanos a ti como amigos, es como más bullying, familia. ¿no? Que tú dices, ¿por qué tú estás haciendo esto? Sabes que estabas conmigo en una peda y... Exacto, y luego o ya sea... hablas de otra cosa. Es como que, ¿qué pedo, güey? Pero también entender que no te tengo que dar explicaciones de cierto modo, ¿sabes? O sea, si es algo que me gusta, es mi hobby. Y siempre. Sí, o sea... Si quiero ser músico, cantante, artista, quiero ser ingeniero, quiero ser profesor, pues es lo que me gusta, lo que me apasiona. Pero la aceptación social es algo con lo que al principio batalla, espero que después ya no se batalle más porque yo sigo batallando con eso. Pero es algo que yo creo que son los errores que decías de que tienes que cagarla para poder crecer. Sí, en eso de aceptación, haz de cuenta que a mí no me pasó. Yo dije, con que me escuche una persona, con que me escuche mi mamá, Ya que esté chingué. emocionada y digo, oye, por ejemplo, mi podcast, el primer capítulo, lo escucha, se lo ponen a mi abuelo. Y mi abuelo me escuchó hablar cuando, pues, yo en mi casa, yo soy una persona seria. O sea, yo no soy muy expresivo con mi familia, porque pues son cosas pero lo personales y todo este conocieron rollo. en la noche. Sí, que sí, con amigos y todo, pues soy muy diferente. Pero escuchan en verdad lo que tú en verdad estás sintiendo y estás expresando en el podcast. Y ya fue creciendo la familia, luego ya llega amigos y luego llega otras personas que te están diciendo, oye, me gustó mucho lo que estás diciendo y me identifiqué. Y dices, wow, no sabía que iba a llegar tan lejos. Sí. Y ya olvidas un poco el qué dirán y lo empiezas a hacer por gusto. Creo que justo ese es el punto, Ian, ¿eh? Cuando escuchas que alguien dijo yo también, porque cuando o sea, no estamos escuchándolo junto a las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero si ya se atrevieron a mandarte un mensaje que dicen de que de 18 personas, una te va a mandar. Entonces, y que te diga, oye, yo también, ya con eso es como, ay, qué te chingón. sientes como reforzado, no sé. Te da como motivación, empoderado, sí. güey. Sigo diciendo mis pendejadas a gusto, porque a lo mejor Y es alguien que esto también... es mágico, ¿eh? O sea, con lo que decías de que afuera de micrófono eres una persona y aquí otra. Esto es mágico. Esto te deja hablar y hablar y hablar. Sin tabús a lo mejor o sin pensar en tantas personas que nos pueden estar escuchando. Claro. Sea tu tía, sea tu prima. Pero no lo piensas en el momento. Y esto... Se lo recomiendo a todo el mundo. Esto es muy mágico. ¿Sabes qué me funcionó a mí cuando yo traía este pensamiento negativo de decir, a ver, ¿por qué me importa, no? Si cómo chingados le voy a hablar a la gente de crecimiento personal si me está importando lo que piensa mis mejores amigos y esto y lo otro. Entonces yo hacía la siguiente como que analogía en mi pensamiento. Decía, cabrón, la gente que te rodea es la gente que más te quiere, güey. Por lo tanto, son los que más te van a cuidar. Entonces, ese hate que se avientan contigo... pues tienes que ser sumamente inteligente para saber que no es un hate de celos, un hate de odio y también sentir y dejar de pensar que eres la persona más importante de este planeta. Entonces mi pensamiento fue, cabrón, lo hacen porque te quieren y porque te quieren cuidar, güey. Porque desconocen el tema, desconocen tu pasión, desconocen de lo que eres capaz de hacer con este micrófono. Entonces ellos te van a decir, cabrón, ¿qué haces hablando de liderazgo? Pues, güey, ¿quién chingados organizaba todas las pedas? ¿No te acuerdas? Entonces, ya vas encontrando como que esta habilidad de encontrar tu camino y tu lugar. Y te lo juro que si le eres fiel a tus pensamientos, te ganas un respeto de afuera, güey. O sea, pero pues tiene su tiempo, ¿va? Sí. Y la honestidad tiene doble filo, ¿eh? Que, o sea, por los más cercanos, claro que te lo van a decir. Si ya te lo tomas a mal, pues también a lo mejor no estás listo para estar lanzando el podcast
todo el país o todo el mundo. Sí, Sí. O a lo mejor sí. Aquí tenemos que estar listos a recibir cosas buenas, cosas malas. Porque muy feas y muy buenas. en nuestro aprendizaje, eso nos va a decir, ok, pues entonces me voy por otro lado o eso me va a ayudar para mejorar. Porque, como hemos dicho, las personas van a hablar y van a decir, oye, pues se escucha mal tu audio, se ve mal el video, la plática está aburrida. Ok, pues eso me sirve para mejorar. Pero pues, tenemos que saber a tomarlo como una aceptación, porque a veces todo lo tomamos a mal y pues nos vamos para abajo y ya no hacemos nada. Digo, creo que también tienes que saber qué sí tomas y qué dejas, ¿no? O sea, creo que esa creo parte que es muy sí. importante. Porque, por ejemplo, si te dicen, oye, tu audio no está chido, pero puedes hacer esto, es crítica constructiva, ¿no? Y se aprecia un Sí. chingo. Pero si te dicen, oye, tu plática está horrible y tu cara me cae mal. Tu camisa no me gustó. Es como... Sí. No va con el... O sea, no es el puedo hacer formato. mucho. Oye, la camisa te la puedes cambiar. La cara, por ejemplo, no, ¿no? O sea, pues, si no te gustó, pues... Y máscaras, pasa, güey. Sí. Y pasa, y creo que lo que yo he visto en este camino, en este recorrido, es que toda la gente que abandona realmente es por un pretexto muy estúpido, ¿eh? O sea, es que, güey, no se me da eso de la tecnología. Cabrón, es que no se me da eso de la edición. Y yo, la neta, mi respuesta siempre es Google it. O sea, usa YouTube, Google, y ahí vas a encontrar todo. Yo no sabía de nada tampoco. O sea, por aquí tenemos un ingeniero en audio y creador de no sé, canciones, ¿cómo se les llama, güey? Sí, pues... música, güey. Y tenemos a lo mejor otro güey que estaba en diseño. Yo soy ferretero, güey. O sea, no tenía nada que ver con el tema de la tecnología y estoy haciendo paréntesis, comillas. No sé si tú tenías... Yo sí. Yo digo, estuve en televisión 6 años, digo, por eso No sé mames. lo que es los micrófonos, las cámaras. Nos ponían ejercicios de una burrada y luego escúchate. O sea, te hacían una pregunta y a ver qué opinas de la paz mundial como Miss Universo. Y en friega la improvisación viene y empiezas y luego, a ver, escúchalo y subraya la burrada que dijiste. Que no, pues eran puras... Y soy ingeniero en producción multimedia. Entonces sí le sé, Chingón. pero eso no tiene nada que ver con si lo hacemos o no lo hacemos. O sea, Así no es. quiero que quien lo Nada. escuche diga, ah, no, pues qué fácil. Claro. O sea, no. Y también trabajé en Google. Entonces ya son las 3 que dices, pues sí me han dicho, de que pues con razón les va bien porque estuviste en Google y le sabes. No es eso. De verdad, pues, si lo buscas, te van a salir, haz esto, haz lo Todo. otro. Sobre todo la constancia que le tienen al podcast, porque muchos dicen, no, ya no tengo tiempo y ya valió. Y si no, pregúntenos. Aquí hay 5. O sea, y si me escriben, claro que les vamos a contestar. Aquí así, hay 5 así, que se ven así, más así. los otros güeyes que llegaron tarde o que probablemente estén no sé en dónde, pero hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Entonces, digo, esa es la intención del día de hoy, del día del podcasting, que creen, que se sientan y sean las personas que nunca han podido ser a lo mejor detrás de micrófonos y el micrófono los va a empoderar. Van a ver. Claro. Esta frase va a ser muy, muy Miguel, güey, pero creo que lo más importante Bien, güey, me de gusta eso, crear, güey, es creer, güey. Claro. O sea, sí estás muy tú, güey, pero es neta, güey. O sea, Me digo, siento sobre orgulloso de todo eso, güey. por el letrero de atrás, ¿no? De creo en ti y todo eso, güey. O sea, sí sentí como que te la robé, güey. Pero creo que eso es lo más importante, güey. Si quieres crear algo, primero tienes que creer que lo puedes crear, güey. A final de cuentas, ahí es donde tienes que empezar. O sea, no vas a empezar haciéndolo bien probablemente, pero hay los medios. Vivimos en una época donde toda la información está en la palma de tu mano. Fer Google nos puede confirmar eso. Y la neta es que San Fer, sí San está Google. todo. Sí. O sea, ahí está todo. Y si no, si hay algo que te sigue quedando duda... Yo nunca he recibido, o sea, un mensaje de un tip, o sea, que me pidan un tip que no conteste. O sea, cuando alguien te pide un tip, Hasta claro te que lo sientes chido. contestas y te sientes chido porque tú fuiste esa persona que pidió tips antes y cuando alguien te extiende la mano y te da el tip o te ayuda con algo, dices, güey, qué chido. Entonces, el poderlo regresar, creo que es algo bien chido. Y creo que la mayoría de la gente que está en esta industria porque al final de cuentas estamos en entretenimiento, por así decirlo, es gente... que los que lo hacen como de manera independiente, sobre todo, creo que lo hacen de una manera muy desinteresada y muy Claro. por amor al arte, ¿no? O sea, porque pues obviamente empiezas y no es como que esto es un negociazo. O sea, si lo ves económicamente es una pésima decisión, ¿no? Sí. En resumen. Pero si lo haces realmente por amor al arte y porque tienes algo que decir y porque tienes algo que hacer y que compartir, creo que ahí es donde hace toda la diferencia. Sobre todo porque te lleva a una mejor relación, sobre todo te ayuda a mejorar a ti como persona. A mí el podcast me ayuda a ser una mejor persona en cuestión de que las pláticas que tengo, siempre escuchar. Yo era algo que no sabía hacer, es saber escuchar. Empiezas a escuchar a las personas que pasan por cosas fuertes, por cosas buenas y eso te ayuda. O sea,
te ayudas que personas todavía pasan por cosas peores que tú crees que pasaste ya por algo, y ellos llegan con algo y te están dispuestos a contártelo y se han superado, y tú dices, oye, ¿cómo lo hiciste? Yo quiero ser también algo así. Y esa es la aportación que a mí me da. A mí no me importa pues, generar dinero porque no genero, pero lo que más me llevo es esto, la relación y sobre todo la motivación, y esto es lo que a mí me ha ayudado a dar pasos grandes que no creí que fuera a dar en poco tiempo. ¿Sabes qué le aprendí yo al Joe Rogan? Que ese güey pues, es uno de los pioneros del podcasting desde el 2008, 2017. Y el güey decía, cabrón, yo voy a hacer una plataforma o voy a hacer un programa en donde pueda invitar desde un pimp, un rapero o incluso a Bill Gates. Y eso siempre lo decía. Incluso si ustedes van y googlean su primer video, o sea, el vato dice de que yo quiero, o sea, él es luchador de la UFC. Entonces, como que no tiene nada que ver como que el tema de comunicación y pues, las peleas. Y él dice, güey, pero creo que es un mecanismo muy chingón esto del podcast porque conecto con la gente, conecto con los empresarios o con las personalidades que quiero conectar, me la paso chingón y si hago bien mi trabajo y hago un modelo de negocios, puedo hacer dinero. Entonces, tomando en base a eso, dije, güey, pues ahorita lo estoy tomando como hobby, pero cada vez más hasta me dan ganas de dejar todo y dedicarme a este pedo del 100. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en donde a lo mejor en su trabajo, en su vida personal no anden bien y el podcast sea como que esa chispa, güey, de que, ay, güey, hoy grabo y hoy conecto con esta como persona. Como esa fuga de escape Ajá. que te da. Como terapia, si quieres verlo así, güey. Es una terapia. Sí. Nosotros empezamos justo con la pandemia, o sea, fue 12 de marzo, el 30 sacamos el primer episodio de ¿y ahora qué hacemos? O sea, todo el día juntos, ¿no? Yo me iba a casar apenas. Pero también fue como, ¿y si hacemos un podcast? Y así platicamos con otras personas por Zoom. Y sigue por Zoom, ¿eh? Pero sí es una terapia, sí te sirve y te emociona y hoy grabamos y mañana sale. Algo que tú estabas diciendo que quiero conectarlo con la plática de cómo llevar a los entrevistados, porque creo que por ahí va esta línea. Tú eres el host, Ian y Pablo, ¿cierto? Pero ustedes entrevistan siempre a otras personas. Sí. Nunca han estado solos en su podcast. No. Yo la neta como 2 veces también. Bueno, yo por ejemplo, nosotros no entrevistamos realmente. Están juntos. Sí, estamos juntos y cuando hay un tercero es un tema del que hablamos realmente, pero no hemos entrevistado. Hay otro podcast que tenemos que está Memo y está otra persona que no pudo venir también, donde sí entrevistamos. Yo creo que esa pregunta será para él porque él es el que entrevista, pero en el podcast no. O sea, es un tema donde debatimos y cuestionamos el... Pues es muy interesante que tengamos muy presente, uno, quién es el que vas a entrevistar, pero el papel del host yo creo que es el más importante, porque, como decía Ian, ¡ay, qué aburrido tu podcast! Yo, si me pasara eso, diría, es mi culpa como host, porque no hice la pregunta correcta. Claro. Por más que digas, bueno, química o no química, si está muy aburrido, pues cámbiale, o hazle un juego, o hazle que tú lo hacías, ¿no? En mi podcast. Color Creativo. ¿Todavía sigue el juego? Te cuenta, mi podcast pues es una plática fuerte o algo bueno que les haya pasado, y sobre todo siempre hay una dinámica, por eso que es creatividad, para sacarlos un poco de la rutina que todos van a contar una historia. ¿Y qué pasa si nos metemos 5 palabras random? La sacan y en eso, ¿qué es lo que pasa? Cantan, dicen un poema, dicen una historia. Órale. Y todo... Esas 5 palabras las relacionan con lo que acaban de contar. O sea, todo va mezclado y es sacarlos un poco de sus casillas. Esa es la dinámica para distraerlos un poco. Y es un rompehielo perfecto. A lo mejor pensemos, o si te toca ser el host, pues empieza a pensar plan B. Si está muy aburrido, pues les hago un juego, o si les hago preguntas, o les digo, hagamos un corte tantito, lo editas y con otra cosa. Digo, siempre hay que estar como bien atentos. ¿No les pasa? Sí. Las secciones son toda la diferencia del mundo, ¿eh? O sea, yo también, a mí me ha tocado ver eso en musicología, que llegaba un punto donde a lo mejor nos íbamos mucho en la plática, entonces si no estás poniendo atención en el minuto 1, para el minuto 6 ya no te dan ni idea de qué estaba sucediendo. Entonces ahí fue donde dijimos, ok, vamos a hacer como secciones para que no sean solo preguntas, para que no termine siendo así como este cuestionario y que haya más interacción y que también los invitados, porque nos toca entrevistar principalmente artistas. Entonces la idea era cómo, o sea, hacemos que los invitados saquen más de ellos, más de su vida, de cómo ven las cosas, o sea, que se puedan de que ampliar otros temas que nos van a terminar contando más de cómo hacen música y de cómo crean, que si se los pregunto directamente cómo creas. Pues si yo te pregunto cómo creas, pues me vas a decir, no Sí, sé. como que lo tienes que guiar, ¿no? Ajá, tienes que ir haciendo las preguntas que te lleven a ese punto, ¿no? Entonces, lo importante de ahí es,
Bueno, yo lo que hago antes de entrevistar es un rompehielos, conocer a la persona, porque la mayoría no los conozco. Hago un rompehielos para que se sientan cómodos. Primero tienes que sentir como que la comodidad, o sea, les das una cerveza y todo, ya poco a poco ellos van a ir hablando y tú ya sabes cómo guiarlos. Y así es como yo suelto, ya es como me dicen lo que yo en verdad quiero escuchar. Pero tiene la ventaja de que todas tus entrevistas son presenciales, ¿no? Me Que pasó nomás creo que ayuda. Fue por Zoom y sí intenté hacerla también así un rompehielos rápido. Ajá. Pero pues ellos sí eran así de tengo tiempo cortado y eso sí estuvo como que un poco más hasta apresurado. Acá la parte complicada en musicología es esta parte de que como normalmente son artistas que están en giras de medios, en tours de medios, tienen así literalmente media hora para esta entrevista, 45 minutos para esta, entonces no, o sea, llegas, literalmente los saludas y a lo que vas. Y ya tu plática, tu rompehielos tiene que estar incorporado en la entrevista. Entonces nosotros lo que hicimos fue meter secciones que hemos ido cambiando con el tiempo como para darle un colorcillo y un airecillo ahí nuevo. Como por ejemplo tenemos una que se llama Desmenuzando el Tweet. La mayoría de los artistas ya no usan Twitter. De los artistas que nos toca entrevistar al menos, ¿no? Entonces tienen tweets ahí de 2013, 2014. Entonces nos metemos, empezamos a descargar y en el momento que les decimos, esta sección se llama Desmenuzando el Tweet, vamos a leer un tweet tuyo y lo puedes explicar con más de 180 caracteres. Nada más ves la cara así como de, no mames, ya valió. O sea, ya que yo sabía que mi carrera algún día iba a terminar, pues ya, al parecer llegó. Obviamente siempre lo filtramos porque, pues, al final de cuentas... Sí, no, y nuestro objetivo como podcast de música es... O sea, invitamos a gente que nos gusta, o sea, que nos late mucho lo que hacen. Entonces, o sea, nuestra idea es, me encanta cómo canta ese güey o me encanta la música de este güey por esto. Para que a final de cuentas el oyente entienda el por qué a mí me gusta. No, o sea, yo no invito nunca a un artista que no me gusta. Entonces, el punto siempre es, o sea, hacerlos quedar bien de cierta manera, pero por medio de que a mí ya me gusta su trabajo, ¿no? Entonces, lo hacemos de ese lado, pero sí, las secciones hacen toda la diferencia. Tenemos eso, tenemos una que es el ritmo de Thanos, que básicamente das dos opciones y tienen que decir cuál desaparece, ¿no? Pero la idea es que son conceptos que normalmente no tendrían que desaparecer si no fuera por Thanos, ¿no? Como por ejemplo, música en streaming o música física. ¿Cuál desaparece? Una va a desaparecer, güey. Entonces, hay muchas cosas para considerar, porque como creador prefieres la música física, porque pues, es la que vende. Pero como consumidor prefieres el streaming, porque o sea, tienes toda la música del mundo en la palma de tu mano. Entonces, digo, o sea, ese sería el tip que yo les podría dar así muy cañón a todas las personas que quieren empezar un podcast. Si sienten que no está dinámico, metan secciones, porque de ahí siempre salen cosas chidas, la neta. Yo quiero preguntar algo si les ha pasado. A mí me ha pasado que justo tomando tu consejo de... Haz las cosas que a ti te gustan, ¿no? O sea, ¿por qué voy a invitar a alguien que no me gusta? Entonces, yo tomando en cuenta eso decía, bueno, pues voy a invitar gente que me gusta, ya sea de la empresa o de algún proyecto o lo que sea. Entonces, empiezas a alimentar tu canal de ese tipo de estilo que tú tienes y que tú traes. Y luego allá afuera a lo mejor es un... Güey, no mames, deberías invitar al portero de no sé dónde. Güey, sí. No mames, deberías invitar al director de no sé dónde. Y ojo, o sea, siempre escucho lo que me comentan. Pero ¿hasta qué grado se dejan ustedes influenciar por ese tipo de consejos? Porque al final te terminas convirtiendo en lo que quieren. Y está bien, pero como que... Es algo raro. Ay, güey, o sea, entonces ¿dónde queda tu esencia, el Miguel, cabrón? No digas groserías. Es el ejemplo más claro, ¿no? En mi podcast al principio me escuchaban muchas señoras y era de que es que me gusta mucho tu podcast, pero no se lo puedo poner a mis hijos porque dices groserías. Señora, la quiero mucho, o sea, de verdad, gracias por escuchar mi podcast, pero no me diga que quiere cambiar si escuchando una grosería le causa un ruido en su mente o en su filosofía. Al final respeto, gracias, pero entonces no es... O sea, como que yo decía, yo no puedo no tener mi esencia detrás y fuera. O sea, mi personaje está en el mismo lugar. Y eso me costó. Entonces, no sé ustedes qué experiencia tienen en ese aspecto de los consejos que se terminan convirtiendo en convertidores de esencias, güey. Es que es raro, pero yo creo que tienes que ser fiel. Y lo decía ahorita, o sea, esto es mágico y no le puedes mentir al micrófono. O sea, después de escuchar tu audio, yo me he puesto a escucharlo y digo, ¿cómo que dije eso? Y chin, ya me va a escuchar mi mamá. Y dije, no, tengo que serle fiel a lo que soy. Y... O sea, te entiendo porque es raro. Porque obviamente hacemos el podcast por amor al arte y para que nos escuchen. Todos tenemos ese... Aunque no lo tengamos consciente, queremos que nos escuche mucha gente. Yo por lo pronto... O sea, yo creo que sí he sido fiel a lo que
a lo que traigo, a lo que soy. Pero siento que es inevitable el cambiar cositas. Porque si me dijo una persona, 2, 3, 4... aunque no quiera, algo va a cambiar porque siguen siendo críticas, siguen siendo consejos a lo mejor, o siguen siendo punto de vista que te dicen, ¿sabes qué? No me gustó que... lo que decías, las groserías. Pero si soy así, pues vete a escuchar otro podcast, yo creo. O sea, porque existe mucho mercado de los podcasts y ahorita más. Ve a escuchar otro podcast que sí te guste, que sí te interese, porque tú eres el que lo está escuchando. No voy a cambiar mi esencia porque a ti no te guste. Ese es mi punto de vista. Creo que es más difícil dejar de hacer algo que ya hacías a Sí. empezar a hacer algo. O sea, Sí. si me das una opinión de, oigan, deberían de, pues la hacemos, si funciona, qué padre, y si no... No, al final del día no lo estoy haciendo tampoco. O sea, sí para que escuchen, pero no como para agradarle a todo el mundo. Digo, Ajá. lo va a escuchar quien lo va a escuchar y lo va a quitar quien lo va a quitar. Al final del día. Entrevistados o personalidades que vengan, súper abiertos. Nunca hemos sido de que tú sí, tú no, sino tal persona cae en tal tema. Oye, si le decimos, y le decimos a 10, porque a lo mejor uno dijo que no, y luego el 2 dijo que no, el 9 dijo que sí. Pero nosotros, digo, hemos sido muy abiertos y yo soy uno de 4 otra vez, y entre los 4 es, oigan, ¿a quién invitamos? Qué chido que tienes ese equipo, güey. La neta, Sí. porque siento que el recurso interno de preguntas, el recurso interno de escoger a los invitados, a lo mejor tú eres con humor negro, a lo mejor alguien tiene otro tipo de humor, a lo mejor alguien es más espiritual y holístico. Y está chingón eso porque haces un match con todos, o sea, todos los hosts del podcast y se termina convirtiendo en una esencia bien chingona, bien completa, o sea, que por todos lados. ¿Ustedes cómo les va en ese aspecto? Por ejemplo, en la parte de... Siguiendo con lo tuyo, lo chido que tú tienes que son 4 personas y una lluvia de ideas que pueden hacer entre todos ustedes estaría fregona. Lo complicado de que somos solo uno es... somos uno. Solo uno. Si me cuento a mí, Soy yo y el micro. Pero sí, es un poco más difícil porque dices, ok, ¿y ahora qué voy a hablar? O sea, por ejemplo, ya brincando otra temporada, pues sabes que tienes que mezclar otras cosas y tienes que decir, oye, ahora tengo que volver a algo. Me tardé haciendo una temporada y ahora tengo que reestructurar para ver cómo funciona. Pero eso se va dando poco a poco. En cuestión de invitados, yo estoy abierto a invitar a las personas que sean porque yo lo que quiero es conocer diferentes pensamientos. O sea, no estoy diciendo, ok, no voy a invitar a esta persona porque esta persona es así. No, pues está bien. El punto es relacionarte y conocer todos los nichos y ya pues van a llegar los seguidores de esa persona, pero los fieles son los que te deben importar un poco más. claro. Eso es... Y mucho más importante las redes, ¿eh? Cuando eres uno y el micrófono, pues tienes que escuchar a quien te lo va a decir, porque no tienes el equipo, ni el micrófono te lo va a decir. Entonces, qué padre que las redes ya es, le escribo por aquí, le escribo por allá. Sí. Y ahora tenemos que estar en todas, hasta en TikTok. A mí no me fascina, pero pues ahí estamos, ¿vale? Bueno, ahí les pongo cosas. Sí, claro. Creo que también una parte importante es el dónde pintas tú la línea. O sea, el qué tipo de cosas aceptas como crítica constructiva para cambiar y qué cosas no. O sea, creo que, por ejemplo, esta parte de que te propongan algo nuevo está más chido a que te propongan cambiar algo, quitar algo, ¿no? Creo que Sí. es más difícil quitar o cambiar algo. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé, yo no me había dado cuenta que decía güey tanto. O sea, decía una cantidad de güeyes impresionante. Nivel, por cada 2 palabras decía un güey. No sé ni cómo le hacía para que me cupiera todo eso, pero por ese lado sí fue la verdad que, o sea, como un gran consejo de que, oye, no digas tanto güey. Y luego me escuché y fue de que... Es tu o sea, muletilla. sí, como que llegó un punto donde dije, creo que esto, o sea, sería un drinking game muy pesado. Yo creo que la diferencia... yo creo que la diferencia radica en... Te doy un consejo como para ayudarte, por ejemplo, las muletillas, o te doy un consejo de edición, quiero que cambies algo porque a mí me incomoda. Ahí creo que es toda la diferencia de que no digas groserías porque me incomoda a no digas groserías porque lo dices todo el episodio, ¿sabes? O dices mucho güey. Yo creo que radica todo. Estoy de acuerdo. Digo, y al final del día, todo esto es un aprendizaje y es un camino larguísimo en donde cada uno de nosotros tiene una esencia. Por ejemplo, cuando Fer, en Todo Que Ver, me mandaron como el script y todo, yo la neta dije, güey, wow, está muy chingón este pedo. O sea, y la neta lo usé como base al principio, como 2 episodios. Y después dije, güey, no puedo. Ok. No puedo. O sea, no puedo porque mi esencia es mucho más de investigarte, leerte, consumir tu contenido y después de eso, o sea, a mí con el tiempo, digo, ya tengo más de 95 episodios, ya puedo como que tener el feeling de decir, ya sé que le voy a preguntar y en qué momento, ya cállate, Miguel, porque así como ya desde el principio,
no escucho. Y es una realidad. ¿Por qué crees que todos tenemos un podcast? Porque nos encanta hablar, güey, y tener el foco. Y está bien. El tema es saberlo canalizar para poder exprimir a la persona que invitaste. Y eso es lo más valioso. Es el consejo más valioso que me han dado. Güey, tú estás para centrarle pases a gol al invitado. Y era algo que al principio decía, entonces, ¿de quién es el podcast, güey? Es que batallas con tu ego también. O sea, Claro. es muy complicado. Pero, por ejemplo, es una metodología que es el viaje del héroe, donde la empresa como tal no es la protagonista del producto, sino es como el maestro o el guía de la persona. Y cuando haces una consultoría para un cliente o cualquier cosa, le enseñas a la persona que la empresa o tú como dueño no es el protagonista. Por más dinero, por más procesos, por más personal que tengas, el protagonista es el cliente. Y yo creo que también nosotros, si entrevistamos a alguien, no somos el protagonista del podcast. Nosotros hicimos la inversión, nosotros tenemos los procesos, tenemos a lo mejor un equipo de personas, pero el protagonista es el otro, o el cliente, o la persona que está de invitado a nuestro podcast. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. El protagonista es la persona que tú invitas, porque güey, ellos son los que van a destacar. Tú eres el que pues los va a guiar, como dice Miguel, a lo mejor le das el pase, pero yo lo llamaría más como si fuera un baile. Entre los dos tú vas chocando varias ideas y entre los dos se va creando algo padre y así es como se va dando. O sea, yo soy mucho de dejo que hable. O sea, yo no soy de estudiar a la persona como lo hace Miguel. Yo espero que llegue la persona, que me cuente todo y yo emocionarme en el momento para que vean que yo no la conozco y la verdad yo también estoy en shock con lo que está pasando y siento que para mí es un poco más orgánico porque ahorita yo estoy un poco que seamos orgánicos, que las personas se expresen como son, yo me expreso como soy y las personas que me conocen saben que así hablo y siento que esa es la manera en que yo trabajo, así que es el consejo que yo les doy. Ustedes sean ustedes mismos y disfruten cualquier cosa que vayan a hacer. El punto es que se atrevan a hacer ese paso y poco a poco van a ir mejorando. Sí, digo, totalmente de acuerdo. Creo que a final de cuentas todo termina siendo el por qué. O sea, el por qué lo estás haciendo, por qué lo empezaste a hacer en un principio, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, el por qué fue... Yo me creé mi propia agencia de masterclasses gratis, güey. O sea, al final de cuentas yo entrevistaba a gente que admiraba, artistas que me gustaban y les preguntaba las cosas que yo necesitaba saber, que yo quería saber, ¿no? Daba la casualidad que eso también le servía a mucha más gente, ¿no? Porque yo encontraba podcasts, medios que hacían ese tipo de contenidos, pero solo con artistas en inglés. Y yo decía, ok, a ver, está chido esto, pero ¿cómo puedo saber esto de Natalia Lafourcade? ¿Cómo puedo saber esto de tal otro artista? ¿No? Y de hecho, cuando estábamos empezando con eso, todavía encontré el podcast de creativo de Roberto Martínez, tenía 3 episodios. O sea, era así como que está todavía en pañales el podcasting en Latinoamérica. Y de ahí ha sido un crecer que realmente ha llegado a lugares bien chidos, pero al final de cuentas todo empieza con... o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres tú transmitir algo? ¿Quieres aprender algo? ¿Quieres hacer un rebote de ideas público? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer, no? Y ser sincero contigo mismo. O sea, si quieres conocer más personas, si quieres enseñar algo a la audiencia, si quieres algo como tú le decías, de que quieres aprender tú, o ser honesto, me refiero a si quieres ganar dinero, pero que seas honesto contigo para que todas tus acciones, tu pensamiento vayan directo a eso. Porque si quieres ganar dinero y te mientes a ti mismo, pues nunca lo vas a lograr. Si quieres conocer personas y dices, ay no, pero puedo ser metiche. Bueno, o sea, o sea, ser sincero contigo para que realmente tus acciones, tu pensamiento vayan todo directo a ese objetivo que tienes. Creo que dijiste algo súper interesante los dos. ¿Se acuerdan de este meme que acaba de salir o ya tenía rato? Que dice emprendedores y está el niño así subiendo las escaleras y es de estudio de mercado, estudio de no sé qué tal. Mandarlo así. O sea, qué padre tener el tiempo, pero las ganas te comen. O sea, claro. aquí yo sí soy de los que ya aviéntate y hazlo y como te salga. Y ni Fail modo. fast, feel cheap. Y vas aprendiendo, pues es que no hay de otra. Y si te sale lo bueno lo vas a saber, porque lo vas a saber y lo malo también. Entonces ahí vas agarrando tú. Pero sí, mejor háganle caso a Pablo y digan, ¿qué quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir? El del guión dijo, creo que más bien todo eso te das cuenta ya sobre la marcha, ¿no? O sea, en un principio nada más vas a decir, quiero hacer un podcast. Creo que también un tip que aplica, sobre todo ahorita que cada vez hay más podcasts y que está creciendo todavía más esto, creo que hacer un podcast tan general como el de Jeff Bezos ya no sería algo que podría funcionar. O sea, siento que eso ya está demasiado general. Siento que ahorita, al igual que en la música y en todas las industrias creativas, nichos, sí. O sea, si
te encantan los pies, haz tu podcast de pies. O sea, neta. Alguien lo va a Así, escuchar. Entre más específico... Alguien lo va a consumir Entre más y va a específico, pagar por más él. vas a tener una audiencia, güey. Y eso es 100% real en todo lo que tiene que ver con cosas creativas hoy en día. Fíjate, Miguel dijo, alguien va a pagar por él. ¿Ustedes creen que hay gente que pagaría por su podcast? Es una pregunta para Uy, cada uno. qué buena pregunta. Yo creo que... Mi mamá, güey. No. Mi mamá. Mi abuelita. Sí. Ya. Bueno, pero es que yo creo que lo puedes ver de distintas maneras. O sea, ¿hablas de monetizarlo o de pagar por él? 10 pesitos. Porque yo considero que a lo mejor tú puedes crear negocio de diferentes maneras Claro. a no tener una suscripción. Yo no creo que alguien se quiera suscribir a mi canal porque muy probablemente hay un Roberto Martínez, un Dementes que ya tiene como que a los grandes. Pero sí considero que a lo mejor tú puedes ser una red ahí de no sé, o sea, una De red de diferentes gentes, sí. exacto, de comunidad o si no de otras cosas, hasta de pura mercadotecnia, de publicidad, no sé. Y si no, sube tus pies. O sea, mi respuesta iba... Mi respuesta iba más o menos por ahí. O sea, te iba a decir que sí, pero hoy no. O sea, creo que yo estoy muy en pañales todavía y va más o menos con lo que decía Roberto Martínez, que ya son como los grandes hoy en México, de que sí se suscriben a esos. Y otro consejo que puedo dar es, creen tu proyecto. O sea, yo sí considero que hoy no, pero en un futuro yo creo que sí alguien podría pagar por lo menos $1, 10 pesos por mi proyecto. Y está bien, digo, esa es la cosa. O sea, créetela tanto que digas, alguien pone sus 10 pesos. A mí no me gustaría vender el mío, o sea, de que tenemos tanto tiempo gratis que de mañana es, ahora tengo que pagar. Pero sí hemos hecho cosas, hemos tenido diferentes herramientas, lanzamos la página web, de repente hubo una cosa impresionante lo que está sucediendo ahí, con artículos, con reseñas de otras personas, ¿no? O sea, ya estamos expandiendo el universo de Todo Que Ver hacia Marvel, según esto. Pero de eso, ¿qué les parece si yo le cambio el micrófono? Adrián viene en mi Adrián, lugar. vente. Igual aprovechamos y también cambia el lugar con Memo. Ándale. Pues bueno, retomemos el podcast. El día de hoy se integran 2 más. Preséntense, por favor. Ok, yo soy Adrián Murra, estoy en Todo Que Ver con Fernando Veloz, que se acaba de ir. Estamos El haciendo relevo. relevos. Ahí en backstage echándose unas chevecitas. ¿Qué onda? Yo soy Guillermo González, yo soy parte de Relativo, como dijo Jorge, y de Inspreneur, que es otro podcast que tenemos en el que hablamos de inspiración y emprendimiento de aquí en La Laguna. Chingón. Pues bueno, los vamos a reunir a la conversación. Estábamos platicando un poquito de la experiencia que hemos tenido como podcasters. El tema de las experiencias con lo técnico. Esa fue la primera. La segunda fue como la parte de la esencia. ¿Cuántas veces te han aconsejado algo que pues termina moviendo tu esencia del programa o de tu persona? Y la otra... El por qué empezaron esto. ¿Por qué nacen los podcasts? Bueno, tu podcast. El mío, sí. Es que, bueno, porque aquí somos 2. Creo que tiene que ver con eso de que no me para la boca, no me para el hocico. O sea, siempre he sido una persona que desde muy chiquito me dicen, ya cállate, no te dejas de hablar. Entonces, normalmente cuando yo me agarro con una persona, me siento en la confianza para platicar con él en una peda, no me paras. Entonces podemos estar hablando 5 o 6 de la mañana, yo con el ojo pelón de que no, vamos a seguir platicando. Y el otro güey me dice, ya güey, ya duérmete. Entonces nos pasaba muy seguido y había gente, nos empezamos a dar cuenta que había gente que alrededor nos escuchaba y nos ponía atención, ¿sabes? Entonces tú, oye, pues si puedo hacerlo y como que haya gente afuera que lo pueda escuchar, pues vamos a darle. Así empezó Relativo. Y el otro de Inspreneur fue muy diferente. Ese fue el que más me gustó porque nació en base a una revista. Metimos emprendedores de aquí de la región. Y de ahí empecé a preguntarme, güey, esta gente ya me lo escribió, pero hay gente que tiene un poquito más de voz. Y me gustaría que la gente conociera a ese emprendedor chiquito que nadie ve. Porque todos vemos en la tele a Lala o los grandes. Pero, güey, al chavito que apenas está empezando a vender pulseritas, que ya tiene 1500 seguidores, nadie lo conoce, pero que tiene una historia chida y siento que sería bueno que hablara de él. Y empezamos a buscar este tipo de personas para que dieran, ser una especie de voz de esta gente que apenas está empezando. Entonces por eso empezamos con los podcasts. Chingón. Adrián, platícanos un poquito de ti, de tu esencia en el podcast. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú haces? Mi posición en el podcast, pues yo creo que básicamente, bueno, del lado técnico y de todo eso, en verdad yo no me meto, Fer es el experto ahí. Pero en cuanto a lo que yo siento del podcast o lo que siento que yo aporto,
para mí siempre es cuando escogemos temas, cuando escogemos invitados, cuando estamos platicando, a mí siempre me gusta decir, o sea, si lo estamos disfrutando haciendo nosotros, si hay química con los invitados, la gente que lo escuche lo va a disfrutar. O sea, hablas de tu esencia, yo creo que en el momento en el que dejemos de disfrutar el podcast, yo creo que se va a notar. Claro. O sea, siento que entre más natural, entre más sea algo que tú consumirías, o sea, si tú lo estás haciendo, si es algo que tú consumirías, creo que alguien en el mundo va a ser igual que tú y lo va a consumir. ¿Qué tan influenciado has sido en señoras y chavos y que te comentan, oye Adrián, escuché tu podcast y sí me gustó, pero esto, o no me gustó, pero esto? ¿Qué tanto te ha afectado personalmente toda esa etapa? Creo que no mucho, ¿eh? O sea, creo que en realidad los comentarios afortunadamente han sido positivos. Ha de haber a quien no le guste, pero pues gracias a Dios no lo dicen. No escuchamos eso. Pero sí, creo que a lo mejor positivamente es de que, oye, me gustó esto y si suena con lo que a nosotros nos gusta, pues le damos más por ahí. O sea, si ha cambiado el podcast, siento que es algo vivo que se ha ido como formando de un poquito de cada invitado, cada quien da una parte. En la temporada pasada estuvo Ceci Vera, esta temporada está de fijo Isabel Sesma, que le metió también como una dinámica diferente entre los cuatro, y creo que es lo padre, o sea, que cada quien tiene como su voz, su parte en el podcast y su aportación. Si tuvieran ustedes que recomendarle algo a la gente que está escuchando este podcast y quiere crear algo, independientemente si es un podcast, un canal de YouTube, etcétera, ¿cuál creen que puede ser el consejo más valioso? Pues aviéntate, ¿no? O sea, si tienes algo que decir, si quieres hacer algo, aviéntate. La verdad, ahorita, y no estoy hablando de los últimos 10 años, yo creo que los últimos 3, 4 años es muchísimo más fácil llegar a la gente, un podcast, un blog, una página, lo que sea, y si tienes algo que decir o quieres algo comunicar, pues aviéntate. No sabes quién va a conectar contigo y en el peor de los casos, pues te divertiste. Estoy de acuerdo, aventarte es elemental. Hace rato lo platicábamos, ¿verdad? O sea, de que Pablo platicaba sobre el tema de que Ed Sheeran. De que se mero. Sí, o sea, pues al final de cuentas se trata de hazlo, ¿no? O sea, digo, lo que decía de Ed Sheeran, esta parte como de lo tienes que seguir haciendo para que te salga bien, en resumen. Pero aceptar que en un principio no te va a salir chido y que es parte del proceso. O sea, entre más feo te salga en un principio, más puedes crecer. Si te sale bien al principio, qué aburrido, güey. O sea, yo siento que debes de tener primero el tema o de lo que tú quieras en verdad, hablarle a las personas lo que quieres llegar a comunicar y olvidarte de la perfección, o sea, de olvidarte de comprarte todo el equipo que tenemos ahorita, porque así no empezamos con un micrófono, yo empecé con un micrófono, pero queremos ser tan perfeccionistas que nos esperamos a tener todo para poder lanzar algo cuando se puede hacer desde un celular. O sea, ya poco a poco nos vamos a ir exigiendo, ok, ya necesito las luces, ya necesito esto, para poder ahora sí ya que despegue o llevar a otro nivel tu podcast, pero el primero es atreverte a hacerlo y ya después la perfección llegará con los comentarios buenos o negativos, que es lo que te va a ayudar a mejorar. Ese es el tip que yo puedo dar, de que si quieres decir algo, si quieres comunicar, hazlo. No tengas miedo. Siempre va a haber una persona que te va a escuchar y esa va a ser la más importante porque esa es la primera que se une a tu comunidad. Y si no hay persona, tú puedes ser esa primera persona que se autoescucha, ¿no? Entonces, digo, por ese lado la verdad es que está bastante bien. Y digo, llevándolo a un lugar un poquito más superficial, creo yo, ¿qué les parece? O sea, todos tienen en su podcast invitados, ¿no? O han tenido invitados de vez en cuando. ¿Alguna vez alguien ha estado starstruck con un invitado así de que digas de que, güey, ¿qué es este güey aquí? Porque yo lo tengo que entrevistar. Sí. O sea, ¿hablas de arrepentirte? No. O sea, starstruck. Así que fanboyar. Y luego dices de que, güey, yo ni siquiera le voy a poder hablar. O sea, me voy a trabar. Modo fanboy. Sí, claro. Yo la verdad no soy futbolista. O sea, me gusta el deporte. Una que otra vez lo veo porque pues mi novia le gusta. Y pues se me dio la oportunidad de traer a la Chita Ludueña. Entonces dije, güey, yo no sé nada de fútbol. O sea, pero te estoy hablando de que nada es nada, güey. Y dije, bueno, pues se supone que yo estoy diciendo que nada te debe detener en el podcast. Entonces no me puedo detener, tengo una oportunidad enfrente. Y lo que hice fue decirle a uno de mis mejores amigos, que no es nada bueno comunicando. Le dije, güey, yo te coacheo para que hables bien y que hables justo cuando yo te eche el pitazo, pero tú te avientas todas las preguntas. Órale, pues.
Y literalmente hicimos un episodio en donde mi amigo y él están hable y hable y yo, o sea, me aviento, sí, ¿y qué opinas del fútbol? Y, güey, y la neta, a lo que quiero llegar con esto no es que yo sea un chinguetas, es que me la estaba pelando muy cabrón en ese momento y tuve que encontrar una manera para no dejar ir la oportunidad. En este caso, tú tenías a alguien que admirabas muy cabrón y que a lo mejor te sentías a lo mejor inseguro, opacado, no sé, güey. ¿Cuál fue tu experiencia? No, pues siento que el lado del Starstruck es más como un momento de autoadmiración de decir, güey, ¿cómo ha crecido tanto esto? Que estoy platicando con alguien que antes si me lo topaba en la calle, güey, probablemente no le iba a hablar por pena, güey. O sea, a ese punto dices, ok, ahora lo tengo aquí 1 hora sentado enfrente de mí a que me conteste todo lo que yo le quiera preguntar. Y la neta, ese lado es el que se me hace bien chido. Y digo, creo que el lado de hablar de temas a veces que no conoces así, a mí son de los tipos de episodios que más me gustan porque digo, sé que no voy a hablar nada, pero sé que voy a preguntar un chorro. Y creo que esa parte es bien divertida. Salir como entendiendo algo diferente. Creo que es difícil cuando es algo como el fútbol, ¿no? Que la mayoría de la gente tiene una noción básica del fútbol. Entonces esperan una pregunta más allá, ¿no? O sea, sería el equivalente a que a lo mejor alguien que no sabe música entrevistar a artistas sobre cosas de música o cosas de producción, ¿no? Porque pues las cosas que le vas a poder preguntar no van a ir más allá porque no sabes tanto del tema. Pero si te vas a los otros lados de la parte más personal o de la parte de las motivaciones, creo que ahí es donde todos empatamos. Todos tenemos motivaciones, todos tenemos una razón por la que hacemos lo que hacemos y a final de cuentas ahí es donde todos podemos encontrar campos en común hasta con la persona que más odies o la persona que creas que tienes menos que ver. Tienes campos en común y cuando de verdad es alguien que te cae mal y encuentras campos en común, hasta te cae mal, ¿no? Así como que, porque tenemos algo en común. Pero pasa, güey. O sea, creo que eso es una parte importante. Pero ustedes... Tú pusiste cara, Adrián, de que se había estado Starstruck con algún invitado, fíjate, pero no sé. O sea, Starstruck no intimidado tampoco. O sea, pero sí me ha pasado que estamos grabando un capítulo y escucho al invitado y digo, no manches, qué padre. O sea, lo quiero seguir escuchando. Sí, ¿sabes? a mí sí me ha pasado, fascinado con esto. Le voy a dar la oportunidad a un gran amigo que acaba de llegar. Se llama Jorge. Pase a los micrófonos, Jorge. Ya regresamos otra vez de un corte y ahora sí traemos a un nuevo invitado que se une con nosotros. Ahora cuéntanos, preséntate. Pues mi nombre es Jorge Saucedo. Mi podcast se llama Más o Menos. La raza me conoce como Jorge Informando. Y la neta es que el podcast empezó hace 2 años, justo en el 2019. De hecho, empezó aquí con Miguel platicando. Y me dijo, aviéntate. Yo me compré unos micros y unas cámaras. Grabé unos. La neta es que estaba como que... Ahorita escuchaba lo que ustedes platicaban y... Es cierto, a veces lo primero te sale muy mal. Pero como... Al final el trabajo y la vida me llevó a detenerlo. Y ahorita unos amigos me dijeron, güey, no mames. O sea, bueno, mi podcast es de política. Entrevisto a políticos y a periodistas, líderes de opinión, empresarios. Y... La verdad es que veo más bien escucho las primeras entrevistas y ahora escucho las más nuevas y veo que hay un crecimiento, pero además el que la gente te diga, hazlo, aviéntate, no tengas miedo porque luego es el tema de qué dirá, ¿no? De hecho yo tenía muy apagadas mis redes sociales, yo creo que tenía fácil 2-3 años sin publicar nada. Y tenía una comunidad muy sólida. Ahorita me está costando mucho trabajo el revivir esa comunidad de seguidores, pero hay una frase que me gusta mucho y se las comparto. Una mini anécdota es, una vez estaba un periódico de Estados Unidos muy importante, él saca en su primera plana y dice, somos el periódico más leído en Estados Unidos y en el mundo, y pone la cifra de cuántos los leen, y al siguiente día sale un periódico igual de grande y dice, esta es la lista de nuestros suscriptores, y ponen al Papa, a Barack Obama, a los líderes mundiales, ¿no? Y al final ponen, no importa cuántos te leen, lo importante es quién te lee. Y creo que es lo mismo que pasa en los podcasts, ¿no? O sea, tal vez no, claro, hay podcasts ya enormes, ¿no? De miles o de millones de seguidores y de vistas y de escuchas, pero ahí están nuestras comunidades, ¿no? Estos grupos nativos que están para nosotros, escuchándonos, acompañándolos en su carro. O sea, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la raza me escucha más que verme en YouTube y luego es como, güey, te escuché cuando estaba en el baño, estaba haciendo de comer. Y está bien, ¿no? No cree que acompañan a las personas a esos espacios, pero es divertido poder llegar y compartir, porque al final, y creo que eso es lo que me motivó a hacer mi podcast, a veces tenemos visualizada la política como algo malo, de que hay pura gente corrupta, gente mala, gente que no quiere el país, etcétera.
pero dentro de la política y detrás de la política, que es parte del podcast, hablar de la persona detrás de la política. Hay gente muy chingona, gente valiosa, gente que tiene mucho que contar, anécdotas. Acabo de entrevistar a Javier Garza Ramos, él es periodista y escribe en el New York Times, el Washington Post, El País, o sea, periódicos muy grandes, y el escuchar su historia de cómo le tocó vivir la balacera del Santos, que le granadearon y le balacearon el Siglo de Torreón, que le levantaron a su equipo de periodistas, o sea, es muy interesante, y luego no te das cuenta que esas personas están aquí donde tú vives, donde tú habitas, y pues es chingón armar estas redes de personas y pues, conocerlos ustedes, ¿no? Algunos ya los sigo en redes y veo que lo que hacen y está padre, y qué bueno que se hagan este tipo de pláticas donde también se pueda conocer los círculos de los círculos para llegar a más personas. Sí, sobre todo tener ya una relación. Siento que aquí en Torreón es muy diferente a como se vive en Monterrey, que en Monterrey y México hay mucha unión, y en Torreón yo siento que a lo mejor a veces nos vamos un poco por el egoísmo y nos vamos solamente rectos, cada quien hace lo suyo, y tenemos que abrir una oportunidad de juntar. Hoy dedicamos este día por el día del podcast, intentamos juntar a varias personas que siguen activos, porque pues las personas que no saben, armamos un grupo con algunas personas que tienen un podcast aquí en La Laguna. La mayoría se ha salido, la mayoría lo dejó, pero el motivo de esto es para que no se den por vencidos. Si ya lo empezaron, sean constantes. Para todos tenemos desmotivaciones, eso sí, decimos, ya no lo voy a hacer, ya. Pero cuando alguien te escribe, como tú dices, alguien me escuchó en el baño. La otra vez iba con un cliente y paso a la oficina y estaba escuchando mi podcast, y luego dije, diablos, o sea, yo me sentí raro porque estaba escuchando mi voz y dije, qué raro. Pero ese tipo de cositas, cuando alguien te envía un mensaje positivo o algo, es la motivación, y dices, lo voy a seguir haciendo. Sí, y yo creo que, como bien lo dices, o sea, hay cosas donde a veces te cuestionas el por qué lo estás haciendo, el tiempo que estás invirtiendo y que si vale la pena. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Pueden empezar muchos, la constancia no todos la pueden tener, y hablo también por mí. Yo les digo, yo para este proyecto dos años, pero yo sí creo que cada vez cuando alguien me dice, oye, ¿crees que debería hacer un podcast? Hazlo. ¿Crees que debería hacer un blog o un videoblog? O sea, yo sí creo que es importante las comunidades, y como tú lo dices, hay comunidades en otras ciudades que son muy sólidas y que hacen campañas y que hacen proyectos. Tal vez a lo mejor no coinciden nuestros temas, ¿verdad? Pero creo que hay maneras de ver cómo sí podemos coincidir en hacer cosas, porque al final ese networking que podamos hacer entre nosotros y de, mira, te recomiendo el podcast, si traes ganas de escuchar esto, porque al final eso es lo más valioso, ¿no? El conocer otras personas, otras historias, y no solo quedarte en lo que uno, porque luego cometemos ese error, ¿no? Yo creo esto y es así y tiene que ser así, y no, hay una diversidad de comentarios, de pensamientos, de ideas, que está padre también conocer y comentarlo, ¿no? O sea, ya la gente decide si te escucha o no, sí, o si le da siguiente, ¿no? Y poner una canción de Maluma. Ahora sí, para terminar, pues yo digo que hay que terminar con un mensaje de motivación a esas personas que quieren atreverse a hacer algo, no a lo mejor no un podcast, sino hacer un videoblog, etcétera. Pero no sé si empezamos contigo. Fíjate que me acordé ahorita que dijeron de lo de Star Trek, y lo puedo unir con esto. A mí me pasó que tuve un momento de decir, güey, voy a entrevistar a esta persona, y estaba súper emocionado. Era no voy a decir el nombre, pero un rapero que está súper de moda ahorita. Vino aquí a La Laguna y me ofreció la oportunidad de poderlo entrevistar, y la manager me dejó en visto. Hasta ya me había dicho fecha y todo, y a la mera hora para confirmar todo, me dejaron ahí olvidado. Entonces, güey, el bajón horrible ese de que, güey, estoy haciendo lo correcto, o sea, ¿por qué me dijeron que no? Y empecé súper mal yo. Y mi consejo es, esos momentos van a pasar, pero en el momento que aprendes a lidiar con ellos y dices tú, güey, tengo que seguir, esa nueva hambre que te da, es lo que me despertó. Dijo, ¿sabes qué, güey? Este güey me dijo que no, pero mañana quiero que él me diga, güey, quiero estar en tu podcast, y pues decirle, no vas a entrar, y aún así decirle que sí. O sea, decirle que sí, pero tener el ego de decir, güey, te puedo decir que no, pero aún así hacerlo, ¿sabes? Como que este mismo chaqueta mental de decir, güey, las cosas van a llegar, pero tienes que hacer que las cosas sean tú mismo, güey, fue lo que me dio el hambre para decir, no voy a parar el podcast. Porque estuve a nada de parar los dos, y si te das que ya no quiero hacer nada, estoy hasta la madre, porque pasa, y no, creo que ninguno de ustedes me va a decir que no. Pasa ese momento y dices, güey, ya no quiero. Entonces, cuando superas ese brinquito y te das cuenta que sirve de algo, esa hambre que te da, agárrala y te va a llevar, hombre, al infinito.
Creo que ahí la diferencia, güey, es el ya no quiero contra el ya no puedo. Creo que a todos nos llega el ya no puedo, pero si ya no quisiera, ya no lo estarías haciendo. Creo que todos queremos, pero llega el ya no puedo. Llega el ya estoy físicamente cansado, ya estoy harto de que me digan no, de que me... O sea, porque te cierran la puerta en la cara mucho. O sea, hace rato lo mencionábamos, ¿no? Tienes que mandar 10 invitaciones para que te acepten una. Y aún así llega a pasar que te cancelan ese día con todo el equipo listo, con todo ya listo para grabar y te cancelan, ¿no? Y pues ni modo, no puedes hacer nada más que decir, sí, te rajendo. Tienes razón. Voy a cambiar la frase. Ya no quiero, ya no puedo. Por ejemplo, a mí algo que me pasó es... pues yo no creí que un podcast me llevaría a otra ciudad a grabar. Ya se cuenta que en abril hablo con 2 personas, que es un cantante, con una futbolista, con un chef, y voy a Monterrey y viajo, y cuando estoy aquí, y al momento ya de que llegaran las personas para grabar, dije, wow, no pensé que un hobby me hiciera dar un brinco muy grande a personas que ya están pegando en sus medios. Y ahora tengo la oportunidad de entrevistarlos. Y es cuando dices, wow, se abren muchas puertas. Y yo siento que todo lo que estamos haciendo es relación. Lo he repetido mucho en este capítulo. Pero esta relación te va a ayudar mucho a llegar a donde tú no creías que ibas a llegar. Sí, 100% de acuerdo. O sea, y todos son conexiones, ¿no? Al final del día, la gente que entrevistas, la gente que te escucha. Podcast yo creo que es de los formatos más íntimos porque pues a ti te han acompañado hasta el baño. O sea, la gente te metes hasta en su camino del carro. O sea, un saludo a la persona que está en este momento en el baño. Pero sí, o sea, en realidad, o sea, yo siempre he sido muy escucha de podcast desde hace muchos años y siempre sientes que conoces a la gente. Y creo que también del otro lado, cuando estás hablando en un podcast, o sea, te abres demasiado porque estás en una plática entre amigos, no te censuras, no sientes que estás en una entrevista, no sientes que te está escuchando la gente que te puede estar escuchando. Entonces creo que esa es la clave, ¿no? Las conexiones que vas a hacer, las distintas maneras de pensar que vas a escuchar, es algo súper enriquecedor, y la neta súper recomendable. Si traen ganas, anímense, sin pensarlo. Yo lo que le diría a las personas que nos escuchan y nos ven es: no lo hagan por lo que van a conseguir o lo que van a lograr, sino más bien háganlo porque es su deseo. Hay personas que hacen TikToks o videoblogs o lo que sea porque quieren o aspiran a tener fama, seguidores, que marcan los patrocinios, en fin, o sea, lo que ya sabemos. Y a veces es más frustrante hacerlo desde esa perspectiva que hacerlo porque te apasiona. Yo escuchaba, no recuerdo quién de ustedes dijo, y fue... Se nota cuando, creo que tú lo dijiste, ¿no? Cuando ya no te apasionan las cosas. O sea, si te apasionan, lo hablas y lo dices como si fuéramos aquí un grupo de amigos o de personas que se están conociendo, pero hay esa química, ¿no? No lo estamos haciendo porque digamos, yo quiero tener 1 millón de seguidores y luego ya vivir y entonces, o sea, eventualmente las cosas pasan. Eventualmente puedes llegar a conocer gente chingona como tú y viajar y salir, pero es una apuesta que es un volado al aire. Puede que funcione, puede que sea tu hobby y ahí lo vayas a acompañar como la gente que tiene un hobby para los racers o para los carros o para lo que sea. Pero la ventaja de esto, y es lo más bonito de lo que disfrutas, es las relaciones, el conocer a las personas. Y justo lo que ustedes dicen, llega un momento en la vida que estás detrás de un micrófono y dices, no puedo creer que esté entrevistando a fulanito o entrevistando a fulanita. Y esa sensación vale muchísimo más que te estén pagando, no sé, 10,000 pesos, 50,000 pesos por una entrevista. Totalmente. A final de cuentas, todo se resume, en mi opinión, en por qué lo haces, ¿no? O sea, creo que yo la verdad, personalmente sí creo que es importante pensar en el qué te deja a ti en caso de que no sea exactamente el podcast a lo que vas, ¿no? O sea, como por ejemplo, en mi caso, que es más bien de música, yo me dedico a hacer música, entonces, que me deja masterclasses gratis, güey. O sea, masterclasses literal, así, one-on-one, con gente que admiro, que está súper metida en todo, ¿no? Entonces, todo eso, digo, pues a mí se hace invaluable y se me hace bien padre la oportunidad de poderlo compartir, ¿no? Porque luego me pasa que por networking conoces a alguien y dices, oye, cáele a mi podcast. Entonces ya ese network que hiciste ya lo puedes también como que proyectar a las personas que te ven. Entonces ya es como que te estoy compartiendo todo lo que esta persona me está dando. Entonces por ese lado también es bien chido. Al final de cuentas creo que todo se resume en si lo quieres hacer y si por alguna razón dices sí, pero el 90% de las veces los peros que tienen que ver con el arte no valen. Uh-huh. O sea, no valen. Lo tienes que hacer, estar preparado para que probablemente tus primeros 4 episodios que grabes no salgan jamás, nunca vean la luz del día,
pero tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo y ver cuánto te tomas el proceso. A lo mejor es un episodio el que te tardas. A lo mejor al primero ya lo puedes empezar a sacar. A lo mejor te va a tomar 20. ¿Quién sabe? O sea, al final de cuentas depende de ti. Y creo que si no te sientes tan seguro, tan cómodo, creo que algo que aprendí el día de hoy, sobre todo de su podcast y escuchar su dinámica, es esta parte de hazlo con más gente que confíes, porque creo que todas las responsabilidades que sobre todo nosotros los que estábamos solos platicábamos, como que se difuminan, ¿no? O sea, es como que ya no soy nada más yo el que está entrevistando gente, sino que ya somos 4 platicando. Entonces, como quiera, ya, si no te gusta, quéjate con el de ella. O sea, creo que se difuminan las responsabilidades, que creo que puede ser un buen tip para la gente que lo quiera hacer, pero a lo mejor no se esté animando. Y creo que también es muy difícil hablar solo y ser coherente en un principio, ¿no? O siquiera encontrar el pace al que vas a hablar, porque esa parte es complicada porque no estás acostumbrado a hablar solo, ¿no? Sí. Y obviamente hay un pequeño proceso de aprendizaje de sentir que te estás volviendo loco un rato, güey, y luego ya dices, ok, está bien hablar solo. Pero sí, creo que un tip que aprendí hoy justo de ustedes fue hazlo con más gente. O sea, si no te sientes seguro, si sientes que necesitas a lo mejor un empujoncito para empezar, hazlo con más gente. ¿Por qué? Porque además, psicológicamente hablando, el compromiso con otra persona es más fuerte que el compromiso que uno puede tener con uno mismo. Entonces, el que tengas a otra persona diciéndote que, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a grabar? Hace toda la diferencia. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en este episodio especial. La primera vez que nos pudimos unir y espero sea otras veces, vengan otras. Agradecemos a Miguel por prestarnos su espacio, que tuvo que hacer intercambio. Y así que muchas gracias a todos y gracias. Nos vemos. Sí, unos días, ¿no?